Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente Lenín Moreno firmó el 4 de noviembre el decreto ejecutivo 1183, que añade más factores para el cálculo del valor de cada galón de gasolina extra, Ecopaís y diésel. Según las autoridades, esta modificación no afectará al sistema actual, aunque sí habla de mayor competencia para las comercializadoras. La diferencia radica que no solo se tomará en cuenta el precio del barril de crudo WTI para fijar el precio del combustible de uso automotriz, también se valorarán elementos que antes no fueron parte de la discusión. El documento habla, por ejemplo, de considerar el costo de los fletes, transporte y almacenamiento de los derivados del crudo para determinar el costo mensual del galón de gasolina. Ya son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión y saludamos con el doctor Augusto Tandazo, analista jurídico, experto en materia petrolera. Doctor Tandazo, buenos días. Bienvenido, qué gusto saludarle, qué gusto verle y compartir con usted este diálogo. Estamos acompañándole a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar con un criterio suyo respecto a qué está pasando en la empresa petrolera nacional. La próxima semana, más tardar, se reunirán los directivos de Petroecuador y Petroamazonas para nombrar a nuevos gerentes de ambas empresas petroleras públicas, luego de que durante el pasado feriado renunciaron con menos de 24 horas de anticipación Ricardo Merino en el caso de Petroecuador y Juan Carlos Bermeo en el caso de Petroamazonas. ¿Qué está pasando? Cuéntenos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y un saludo a todos la gente que nos escucha. A ver, el tema es bastante largo, pero lo voy a tratar de resumir de la manera más rápida posible. Primero, una cuestión que a mí siempre me repugna, o sea, cuando la gente sale y dice, renuncié por motivos de índole personal, que es un remoquete que se utiliza, y el otro es renuncié por temas de salud. Las dos son mentiras. Los dos son mentiras. O sea, se fueron por desavenencias, porque no aceptan una orden, porque no están de acuerdo con la política que se está llevando a cabo. Comencemos por la renuncia de Byron Ojeda. Byron Ojeda renuncia el 6 de noviembre del 2017 a la gerencia de Petroecuador. ¿Por qué lo hizo? Porque vino negociando un crédito externo para poder sustituir la deuda con Petrochina, la deuda de Petrochina, que en ese entonces era la única empresa que se llevaba todo, después apareció Unipeg y Petro-Tailandia, y tenía listo un crédito para poder recomprar esa deuda y decirles, no les debo nada de petróleo, tomen la plata en efectivo. Y de esa manera yo mejor pago esta deuda y vendo el petróleo para mejor precio. Cuando se iba a dar la rueda de prensa ese día, le ordenaron de que no dé la rueda de prensa y que presente la renuncia. ¿Por qué? Porque no le convenía al Ministerio de Finanzas que rompa ese nexo que lo han mantenido y lo han cuidado como la niña de los ojos, el nexo con China. Luego de esto tenemos la renuncia de Carlos Tejada, se fue sin pena ni gloria, fundamentalmente porque no estuvo preparado para el mantenimiento de la refinería Esmeralda. O sea, la persona estuvo pero fuera del tema. Luego viene la renuncia del ministro Pérez, que fue por motivos de índole personal. Pero antes de irse le mandó una carta pues al ministro de Finanzas, donde le dice que respecto a la monetización de los campos Hachis, Pingo y Coca Payamino, que a criterio de esa cartera de Estado dicho modelo no conviene a los intereses del país. Esa carta está escrita en piedra. Los frutos de esto, e incluso hablaba de que el precio que le pagaríamos a la compañía transnacional sería más del doble por Sacha. Por ejemplo, dice, el problema es que la contratista puede inflar la tarifa. Hoy el costo de Sacha es $6, pero la contratista va a cobrar $14. O sea, lo que dijo, aquí va a haber un negociado, yo no estoy dispuesto a un negocio inconveniente para el Estado, yo no estoy dispuesto a quedarme aquí. Entonces fue Carlos Pérez con ese argumento, aunque la renuncia dijo que era por motivos de índole personal. Viene luego la renuncia de Pablo Flores. La renuncia de Pablo Flores es grave, porque en la renuncia Pablo Flores señala que hay un proceder sinuoso, eso es grave.
que es producto de las diferencias mantenidas con el ministro de Energía con relación al proceso de licitación de la contratación de las pólizas de seguros, que es un proceso multimillonario. Y cuestionó también el pago en exceso a OCP Limitada, pagándole por parte del Estado $2 por barril, por cada barril transportado del Estado, cuando debe pagarle $1.40. Si usted se da cuenta que son alrededor de 50.000 barriles diarios los que se transportan por cuenta, ya no de la producción del Estado directamente, sino de empresas transnacionales a través del OCP. Eso es cualquier cantidad de dinero. Luego viene de esto que fue todo un suceso, porque además a Pablo Flores lo renunciaron, porque él en su carta del 2 de septiembre dice que él no ha presentado la renuncia, pero después dice, ahora sí presento la renuncia. Entonces los renunciaron. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, pero están pagando los $2 por barril por el transporte de cada barril de crudo por el OCP. Y el tema de seguros es un tema grave de lo que está pasando. Y luego viene la renuncia del hace poquísimos días gerente de Petroecuador, que no duró casi nada, que renuncia el 1 de noviembre por los términos del proceso de crédito de los 2.400 millones de dólares con los bancos de China. Entonces, esto es un tema grave también, porque en este tema está atada la entrega de crudo ya no hasta el 2025. O sea, es un caso de preventa. Es un caso de preventa, doctor. Preventa petrolera a estos dos créditos, que son el uno con el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, que es por $70 millones, y el otro con el Banco de Desarrollo de China por $84 millones. Pero aquí viene un tema que es grave, porque se está comprometiendo, prevendiendo petróleo hasta el 2028. O sea, es salvaje ya. O sea, el próximo gobierno durará hasta el 2025. Ya están vendiendo petróleo del 2028. Si uno analiza, por ejemplo, lo que se viene solamente en el 2021, prácticamente todo está prevendido. Y lo grave es que no se sabe en qué van a utilizar esos recursos. Violando la Constitución, además. Porque lo dice el ministro Pozo, dice que con este dinero, permitirá completar el programa económico. Pero un ratito, entonces, ¿qué queda en el aire? La disposición del artículo 290 de la Constitución, que dice que con financiamiento se financiarán fundamentalmente obras de infraestructura. Y que no hay en este gobierno ni una sola, ¿no? Entonces, no, pues aquí, no, sí hay una, el Tren Playero, yo creo que ya lo van a inaugurar en estos días. Entonces, con esta situación que tenemos, se va Ricardo Merino con este broncón, pero no solamente se va él, se va el gerente Petroamazonas por el mismo tema. Pero también, a pesar de que él dice que se va por motivos de índole personal, se va también por un broncón. O sea, ponen a que maneje la fusión de Petroecuador con Petroamazonas a un mexicano. Primero, a ver, yo no tengo nada contra los mexicanos ni contra nadie de afuera, pero que no existen ecuatorianos. Y segundo, un ingeniero mecánico electricista, manejando la fusión de dos empresas petroleras, Petroecuador y Petroamazonas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pero esto no solamente es esto, sino que aparte de esto vemos el desmadre que es el sector petrolero. Porque, por ejemplo, así pero a grandes saltos, con bombos y platillos hace un año, 10 meses, recibieron los informes de las cinco auditorías a los 5 proyectos emblemáticos que fueron construidos por el gobierno anterior. Pregunta, ¿qué han implementado de esos 5 proyectos, de esas 5 auditorías? Porque esas auditorías tienen conclusiones y tienen recomendaciones. Yo tengo todos los estudios. Auditoría hizo la ONU. No, la ONU no hizo nada. Yo con una presión monumental logré que el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tenga que salir a los medios a decir la ONU no hizo nada. Además, por eso le digo, supuestamente hizo la ONU y usted fue uno de los que aclaró en ese momento que no fue así. Así es. Y no han implementado lo que dijeron. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el análisis que hace ICC Tecnatom sobre la refinería Esmeraldas, usted ve las conclusiones, yo tengo todos los estudios. Usted ve las conclusiones y recomendaciones, nada de eso implementaron y de pronto sale de la noche a la mañana. Sí. ¿A qué se debe, doctor Tandazo, que no se haya implementado y que lejos de implementarse esas sugerencias, esas recomendaciones, por el contrario, se quiera concesionar o privatizar la refinería de Esmeraldas, por ejemplo? Porque hay que poner en orden las prioridades del gobierno. Primero es atender los pedidos
que no son pedidos sino imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Lo otro fue para llenar los periódicos, que los llenaron un buen tiempo en diciembre del 2018 con este tema de las auditorías. O sea, le toman del pelo al país y después, ¿y dónde está la Contraloría que le diga, a ver, venga señor, ¿cuánto gastó en estos estudios? ¿Y qué ha hecho con estos estudios? Si no ha hecho nada, pues le gloso en la totalidad del tema y por daño emergente y lucro cesante todo lo que se ha hecho. Porque para ponerle un ejemplo, Licenia y Alexis, en estos estudios se recomienda algo que lo sabemos desde el 2017. Se recomienda, por ejemplo, que Ecuador tiene que comprar el turbogenerador porque no se puede tener conectada la refinería a un sistema nacional interconectado, porque por las alzas y bajas de voltaje, eso rompe la refinería y el 7 de abril tuvo un incendio en el compresor de la unidad de FCC y eso es lucro cesante y daño emergente. ¿Dónde está la Contraloría que diga, a ver, primero no cumplió con las recomendaciones y segundo, ¿quién me responde por esos daños? Luego la privatización encubierta de todos los activos del Estado porque están intentando prácticamente deshuesar al Estado ecuatoriano. Intentan una cuestión que yo la vengo diciendo, Licenia y Alexis, con un pretexto, pero ¿qué es el pretexto? Es que estamos analizando y creamos ya una comisión para cambiar el modelo contractual de prestación de servicios a participación. Primero, no cabe constitucionalmente, porque la Constitución dice que es un servicio público la producción de hidrocarburos, por lo tanto, no se puede tener un contrato con porcentajes, sino con precios y tarifas. Segundo, el contrato de participación es para exploración y explotación. En los contratos que actualmente rigen no existe exploración, es solamente de explotación. Y tercero, están buscando lo más importante, son contratos que ya se vencen el 2022. Al renegociar, licuar disimuladamente el pasivo contingente, que es una especie de deuda, que no es deuda, pero es una especie de deuda que se tiene con las compañías petroleras por la retención del 25% del ingreso bruto, por efecto de la caída del precio del petróleo, que si finalizan los contratos el Estado no debe nada. Entonces, al cambiar el modelo, lo que quieren es prorrogar los contratos. O sea, no somos tan pendejos, perdóneme Licenia y Alexis, para darnos cuenta dónde quieren ir. Prorrogar los contratos que además ya nos los deben devolver a los campos, porque son campos donde necesitamos recibir el 100% de la renta y no pagarles $36 por cada barril producido, cuando a Petroamazonas le cuesta $17 producir. El tema de, comienzan a hablar disimuladamente, como que no dicen nada, hablar de renegociar determinados contratos que tienen que ver con el OCP. Un ratito, el OCP ya finaliza el 2023 y tiene que revertir al Estado sin costo alguno. Dejen de meterle la mano al contrato del OCP. Viene otro tema, el tema de la caída de la producción petrolera. Son sinvergüenzas. ¿Por qué son sinvergüenzas? Si usted se mete a la página del Ministerio de Energía y usted mira en la página del Ministerio de Energía, dice, ¿cuánto deberían producir de petróleo en el Ecuador? 501,000 barriles, más o menos. Y estamos produciendo 511,000. No sean sinvergüenzas. O sea, no adapten a cada rato lo planificado con lo ejecutado. El gobierno planificó producir para estos días 740,000 barriles y está produciendo 511,000 barriles. Entonces no es que son más eficientes, sino que son ultra, súper deficientes además, porque Finanzas no le ha dado el dinero suficiente a Petroamazonas para que incremente esa producción petrolera. Por falta de recursos que no ha podido incrementar la producción petrolera de, digamos, de técnicos, de trabajadores, de operatividad de las empresas. Vea, Alexis, lo que más le sobra al Estado ecuatoriano y a Petroamazonas son técnicos de primer nivel. Son técnicos de primer nivel. Pero si usted no les da el dinero, para ponerlo ejemplo, en este año les recortaron $600 millones a Petroamazonas en el presupuesto. No le da el dinero, ¿cómo quiere? O sea, tiene una avícola y no le dan para el balanceado. ¿Cómo quiere que los pollos sigan creciendo? O que las gallinas le produzcan huevos. O sea, son sinvergüenzas. ¿Por qué? Para ir bajando el perfil de las empresas públicas para luego poderlas traspasar al sector privado a precio de gallina enferma. El tema es claro, viene el tema de la importación de gas natural. El Ecuador tiene gas natural para 17 años. Y el ministro Ortiz, no al ministro, al gobierno, se le metió entre ceja y ceja que el Ecuador tiene que abrirse a la importación de gas natural, cuando tiene que priorizar primero los recursos que tenemos dentro del país, porque eso más bien suena a que hay un business tras eso. Entonces, es como que mañana el Ecuador se pusiera a importar banano, cacao o mangos.
Usted anticipa que el gobierno está detrás de un proceso de privatización del sector petrolero estatal. No, pues o sea, eso ya lo iniciaron, está caminando a pasos agigantados. O sea, el proceso de la concesión de esto que llaman gestión conjunta de las refinerías de Esmeraldas, que es una tomadura del pelo, esto está ya por entregarse y hay 2 empresas más o menos finalistas norteamericanas para entregarles, empresas que incluso no tienen un buen perfil. Pero además, no solamente es eso. ¿Acuérdase usted que Santiago Cuesta nos trajo acá unos amigos mexicanos que nadie sabía qué eran, qué hacían y que ya estaban ellos interesados también en la concesión de la refinería? Sí, ellos estaban más interesados en la concesión de la nueva refinería, De la del que es Pacífico. otro proceso que está caminando en base al decreto 861. O sea, mientras la gente está dormida, el gobierno sigue tejiendo la tela de Penélope para que se haga el matrimonio. ¿Usted se refiere, doctor Tandazo, a la refinería del Pacífico? La refinería del Pacífico, no, ni siquiera del Pacífico, mi amiga Licenia. Porque como no resolvieron el tema de la refinería del Pacífico, entonces el tema es, venga y construya la nueva refinería donde a usted le dé la gana. Ya no es que tiene que hacer allí en el Aromo, sino donde usted le venga la gana. ¿Por qué? Porque dejan botado una inversión del aplanamiento de la refinería del Aromo, que no es un aplanamiento para construir nada más que un edificio. Es un tema de un aplanamiento para una refinería, eso cuesta muchísimo dinero. Tiene las vías de acceso, tiene los campamentos, tiene el acueducto La Esperanza, tiene pagados los licenciamientos con 4 empresas de primer nivel internacional del mundo que son UOP Process, Foster Wheeler de Estados Unidos, Axen de Francia y el grupo Lindel de Alemania. ¿Por qué no lo hicieron? Porque son tan incompetentes que no negociaron con el gobierno de Maduro terminar de buenas el tema de la empresa Economía Mixta Refinería del Pacífico. Entonces dejaron eso en el aire con derechos adquiridos de PDVSA y entonces por eso es que no pueden hacerlo, porque primero privilegió el presidente Moreno el show mediático, los derechos humanos en Venezuela, que puede ser cierto, y etc. cosas, en vez de sentarse y decir, oye, arreglemos el tema, porque yo tengo aquí una infraestructura en la que yo le he metido más plata que vos y necesito utilizar esa infraestructura. Entonces, todos son perjuicios al Estado, porque ponen la carreta delante de los caballos y porque se privilegia el interés privado a cualquier otro tipo de interés. Entonces, tenemos una situación que va caminando de manera galopante. La fusión de Petroecuador con Petroamazonas, que es una de las causas de la salida del gerente de Petroamazonas, va caminando. Y de un día a otro tendremos una mini empresa, mini empresa, con esa mini empresa sobrarán los activos. ¿Qué hacemos si nos sobran la sala, otro comedor, otra cocina? Pues véndela, entrégala mediante gestionamiento. Un tema, el gestionamiento conjunto de las refinerías Esmeraldas. Eso no existe en la norma, en derecho público solamente se hace lo que está escrito en la norma. Gestión conjunta no existe en una norma de hidrocarburos ni en la Constitución. Es como que usted, Licenia o Alexis, digamos, manejemos un carro. Alexis, usted embrague y yo acelero. ¿Cuál gestión conjunta? ¿De qué hablan? O sea, ni siquiera hasta para ser malos hay que ser buenos. Pero estos para ser malos son pésimos. Entonces todo lo hacen así. Fusionaron las 3 empresas de regulación y control. La empresa de regulación y control de hidrocarburos, la de minería y la de electricidad. ¿Por qué? La gente no va más allá y no se pregunta por qué. Solamente va a un tema que es importante. Votar gente a la calle. No, ese no es el objetivo. Es reducir la empresa de control, que es un tema importante para el Estado ecuatoriano, a la mínima expresión. ¿Para qué? Para subcontratar los estudios de auditoría de los contratos petroleros y que no lo haga la Agencia de Regulación y Control Estatal. O sea, buscan privatizar todo lo que es competencia del Estado, no solamente los activos, sino también el poder de regulación y el poder de control. Entonces, es un desquiciamiento brutal, porque esto es impúdico lo que hacen. O sea, lo hacen, pero obviamente lo encontraron a Ortiz en el camino, porque hay ministros que llega un momento como Augusto Briones, que también no hemos hablado de que él salió también por motivos de salud, que no tenía motivos de salud, que se asustan y dicen, oye, me voy a meter en camisa de 11 varas, me voy, mejor me voy. Ortiz no, pues, Ortiz ya tiene su experiencia con el oleoducto Cruz Pesados, pues, en donde entregó con un memorando de entendimiento a dedo prácticamente la construcción del oleoducto, y después el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano lo único que hizo fue convalidar lo actuado por Ortiz, en un acto deshonesto,
porque se entregó la construcción de la mayor obra que había en ese momento en el Ecuador a una empresa que cotizó 899 millones de dólares por construir ese oleoducto. Ese fue el precio. Se firmó por 1.100 millones con presupuesto estimado y terminó costando 1.405 millones de dólares. Y se violó el artículo 19 de la ley de hidrocarburos que decía que la entrega de esa concesión se debía hacer mediante licitación. Y Ortiz firmó el memorándum de entendimiento entregándoles a dedo y de por vida el oleoducto, lo cual violaba todo el derecho público ecuatoriano. Entonces, esa es nuestra realidad. Y si a esa realidad ustedes le suman todo lo que han caminado y siguen caminando con el tema del tema de la internacionalización, la indexación, para que el pueblo lo entienda más claro, que los precios de los combustibles se pongan a nivel de precios internacionales. El decreto 1183 que acaban de dictar es ya la tapa. Con eso se cerraron prácticamente todo, porque hasta el anterior decreto... Ese decreto, doctor Tandazo, el 1183, en la práctica, ¿va a significar la elevación constante del precio de los combustibles? Ese decreto va a poner los combustibles a precios internacionales. Punto. Ahora viene el tema. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ya de frente lo dicen. Por ejemplo, dice reglamento de regulación de precios de derivados de petróleo para recoger, clarito pues Alexis y Licenia, para recoger las fluctuaciones de los mercados internacionales para los combustibles. Y luego dice que cada actor de la cadena de comercio de combustibles, dice, considerará los marcadores del crudo oriente, porque el crudo oriente está a precios internacionales, del WTI, ya no a precios nacionales el crudo oriente, sino a precios internacionales, del WTI y de los derivados del petróleo. Y en ese dato de prensa que usted leyó, Licenia, daban a entender, porque obviamente al pueblo le quieren tomar del pelo, como que esto va a ser mejor por el tema de los almacenamientos, de los poliductos, del uso de los poliductos. Eso es peor, pues, porque ahora privatizado le van a cobrar a las petroleras y a las transnacionales y ellas van a trasladar esos costos al consumidor final. ¿El gobierno va a poder echar abajo todo este tema, tanto el de la privatización como el de los decretos para fijar los precios de los combustibles, doctor Tandazo? No es posible, porque ya se firman contratos y los contratos están firmados bajo el régimen de arbitraje internacional. Y ahí hay de cláusulas. arbitraje internacional, que en este caso, mire usted que me tocó un tema muy importante, Alexis. Dice la Constitución, yo nunca he estado de acuerdo con la privatización de la justicia, incluso con el arbitraje nacional, nunca, porque eso es prácticamente que el Estado se haga a un lado para que sean los privados los que juzguen lo que pasa aquí. Pero viene un tema, o sea, el arbitraje por concepto mundial, no ecuatoriano, es un mecanismo alternativo de resolución de divergencias. De acuerdo a la ley de fomento productivo que la dictaron a comienzos de este año, al fines del año anterior, lo vuelven obligatorio. Usted no, fíjese que antes usted podía pactar el arbitraje. Ahora dice la ley que usted obligatoriamente tendrá que ir a arbitraje internacional en caso de controversias. O sea, no hay un país más entreguista a los intereses transnacionales que el Ecuador. No existe. No existe uno en el mundo. Y con base en esto, ya es de frente en el decreto, porque le ponen de frente que la metodología para el cálculo de los precios referenciales y aplicación del sistema de bandas de precios que realizará la Agencia de Regulación y Control, dice, se considerará 3 componentes. A, precio de paridad de la importación, se acabó. Ese era el referente. Pero viene el tema, pues, para poderlo explicar bien. Hoy el precio, y esto lo dijo el ministro de Energía, René Ortiz, y lo dijo cínicamente. Y claro, la gente no lo vio como debía verlo. Dijo, es el momento oportuno de eliminar los subsidios. Lo dijo hace algunos meses. Claro, porque el precio del petróleo está caído, pero no va a estar caído toda la vida, pues. El precio del petróleo es un precio que fluctúa. Voy a poner un ejemplo no reciente, pero también reciente. El precio del petróleo estaba en $42, más o menos en el año 83, 1983. En el gobierno de León Febres Cordero, comenzó con ese precio y terminó en $7. Cayó. Luego se recuperó. En el 2008 teníamos precio internacional a $147. Cayó a $30 en el 2009 y el precio del crudo ecuatoriano de $20 y un poquito más. 2012 se recuperó a 110. Luego volvió a caer a más o menos $35. Luego se recuperó a 60 con este gobierno. 60, 57, $55. Vino la pandemia, cayó. Estamos con un precio del WTI más o menos en 40.
Pero no se va a quedar allí, pues. Cuando uno ve lo que pasa en el mercado internacional, que yo me lo sé de memoria, el precio del petróleo va a tener que volver a su precio anterior, porque esto es coyuntural, no por la contracción de la demanda, sino porque necesita una especie de ayuda a los países industrializados, que son los más llorones, para tener un precio de petróleo barato, porque somos países productores de materias primas a precios paupérrimos. Entonces quieren eso, pero ellos están haciendo la puñeta. ¿Por qué? Porque ellos, con ese precio del petróleo, colapsaron ya y están colapsando los proyectos de desarrollo de fracking, de shale oil, porque la economía se maneja por costos y aparte colapsan los proyectos de fuentes alternas de energía. Entonces el precio del petróleo se va a recuperar, pero no se va a recuperar mañana 7 de noviembre, pero se va a recuperar en el corto, menos que mediano plazo. Y cuando, por ejemplo, volvamos nomás a los 57, 60 dólares que ya estábamos antes de la pandemia, entonces automáticamente tendrán que pagar $3 por cada galón de gasolina extra o de diésel. Pero el pueblo como que dice, yo todavía voy a la bomba, a la estación de servicio, y me venden a $1 y pico la gasolina extra, incluso la super ha bajado a $2.29. Pero eso es coyuntural, pues nos están engañando. Pero nos estamos embarcando en un sistema que no tiene retro. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha asumido. ¿Qué le planteó, por ejemplo, en el tema de Refinería Esmeraldas? ¿Qué le planteó la empresa? Yo digo con nombre y apellido, porque yo siempre estoy bien informado. El consorcio ICC Tecnatón le planteó una inversión más o menos cercana a los 200 millones, pongámosle, menos de 200 millones de dólares, para mejorar algunos temas en la Refinería Esmeraldas. Salieron con que hay que entregar al sector privado para que ellos metan 2.400 millones y se queden 20 años. ¿Por qué no cumplieron con las recomendaciones del consorcio ICC Tecnatón para el tema de la refinería? Para que esa refinería siga en manos ecuatorianas. Y todo quieren volverlo un business, como el caso de Santa Elena, donde ya los municipios están moviéndose para hacer una alianza público-privada para que les pasen las refinerías de Santa Elena. Doctor Tandazo, gracias, se nos termina el tiempo. Le comprometemos para una próxima oportunidad, porque se nos queda largo, para hablar del tema hidrocarburos, para hablar del tema de cómo van a ir fluctuando los precios de los combustibles, ajustándose a los precios internacionales del petróleo, y se nos queda también hablar de temas importantes como el del caso Singue, pero le comprometemos para una próxima oportunidad para poder conversar sobre estos asuntos, porque se nos va terminando el tiempo y tenemos que cumplir con el próximo compromiso, nada más. No se preocupe, solamente dos cositas chiquitas. El caso Singue está por resolverse la otra semana, así es que si se demora en hacerme la entrevista, vamos a estar hablando sobre la leche derramada. Entonces, caso Singues, ya. Si no, ya es muy tarde hacer una entrevista, porque es más o menos comentar lo que ya hicieron una barbaridad. Y permítanme meter una cuñita, porque estoy escuchando toda su entrevista anterior, una cuñita chiquita. Yo estoy de acuerdo en lo sustancial de todo lo que dijo la anterior persona sobre el tema del feminismo. Pero por favor, el tema educativo comienza en la casa. De acuerdo a estadísticas mundiales y ecuatorianas, el 50% de las personas son mujeres y el 50% son hombres. Y las mujeres, siendo el 50%, son mamás del otro 50% que son los hombres. Ellas deben cumplir un rol protagónico en la educación. No es un tema de patriarcado, es un tema de que la mujer también abandonó un rol de saber educar a sus hijos, varones, sobre cómo respetar a la mujer. Ese es un tema que algún rato me gustaría que me inviten a debatir ese tema. Porque solamente los culpables son de este lado, pero la mujer tiene que asumir también su responsabilidad. Así lo haremos, doctor. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación a este diálogo. El doctor Augusto Tandazo, conversando sobre temas que maneja él a la perfección, que son los temas relacionados con hidrocarburos. Queda la preocupación, Liz, de las intenciones de seguir privatizando y seguir dejando al Estado en huesos, ¿no? Ahora, sobre el tema petrolero. También manejo otros temas, Alexis, no solamente los hidrocarburos. Ya tendremos otro momento, mi estimado doctor, para conversar de esos otros temas que usted también domina. El tema del juicio de la ministra Romo, eso es una tomadura del pelo, pero eso es algo monstruoso. O sea, solamente regálenme 10 segundos. O sea, es que por las bombas lacrimógenas caducadas. Pero es que las bombas lacrimógenas caducadas no las utilizaron precisamente por el gas, sino como proyectiles. Ya vamos a hablar de eso. Le 19 personas que perdieron los ojos. Le invito a que escuche la siguiente entrevista, mi doctor. Son proyectiles. Entonces, ¿qué juicio político para más fantoche que hicieron?
Sobre eso y más le comprometemos, doctor Tandazo, para la próxima entrevista. Le agradecemos muchísimo. Gracias, muy amable. A usted. 8 de la mañana con 40 minutos, Alexis y amigos, tiempo de hacer una pequeña pausa y regresamos precisamente para conversar sobre el juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.